¿Entienden? Bueno, muchachos, entonces voy a dar un número presencial y pues en el orden que van apareciendo virtual. Vamos uno presencial, uno virtual, uno presencial, uno virtual. ¿Listo? Dime. ¿Y también pueden exponer los que están trabajando nosotros? Pues obvio, tienen que exponer. Todos. Pues si usted está solo, pues levante la mano, porque obviamente... Pero si usted está en pareja, solo uno del grupo. A ver, entre más me demoren con preguntas, menos tiempo tenemos de exposición. Y quien no alcance a pasar, saca 30. ¿Estamos? ¿Qué pasó, Ismael? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si el compañero no se presenta? La debieron haber enviado normal click ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo? Dejen hablar solo. Hey, amigos, estoy hablando con Ismael. ¿El qué? Pero él la envió a normal click. Bueno, pues entonces, pues 30. ¿Pero ya la tenían? Sí. ¿Y por qué no la enviaste tú? Porque yo no lo tengo. ¿Y por qué no la pediste? A ver, Jerome. No, porque ya tiene compañeros. Ok. Yo vi después contigo. A mí no pasa lo mismo que no hemos enviado la exposición con las imágenes a normativa, pero nosotros ya sabemos que lo que tenemos que decir, los tenemos que tener. ¿Y qué pasa? No, Entonces era para eso, papu, el tiempo. Papi, el tiempo. Papi, el tiempo. El tiempo apremia. Entre más yo me demore hablando, menos tiempo tiene para exponer. ¿Y quien no alcanza a exponer hoy? Saca 30. ¿Estamos? Saca. Mire, no, están haciendo mucho ruido. Listo. Lo que sí, estaban los 2 días. Tuvimos una charla en la Secretaría de Educación de Ambiente, perdón. ¿Cómo hacemos? Y alcanzamos perfectamente. Con todos los cursos que doy clase, hemos pasado todos. Pero sigan así y yo alargo el tema, yo alargo. Pregunta, mi amor. Hoy. Único día. Levanten la mano presencialmente. ¿Quién va a exponer? Solo uno si son en parejas. Si son individual, pues obvio levanten la mano, porque si no se queda así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, listo. Acuérdense de su número. 6. Listo. Acuérdense de su número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es fácil porque toda esta fila expone en orden. 5 y 6. Del resto nadie más. Entonces, chicos, vean. Máximo 4 minutos por exposición. Máximo 4 minutos por exposición. Espera. Voy llamando. Uno presencial y uno virtual. Uno presencial y uno virtual. ¿Listo? Ahora sí, pregunta. Si tú algunos días calificaste la exposición que te dieron en farmacia, ¿tú les dejas esa nota o se la puedes compartir? No, yo no he calificado la exposición. Lo que yo he calificado es el trabajo, la presentación. Sí, porque... Y eso ya no lo cambio porque... Exacto, yo lo que le califiqué fue el trabajo. O sea, que lo hayan enviado, etcétera. Eso yo ya lo califiqué ayer. Pero la exposición yo no puedo calificarla porque ¿qué significa exponer? Significa exponerse. ¿Ante quién? Ante sus compañeros. ¿Cómo así que puedo exponer? Pues porque no levantó la mano, amigo. ¿Ah? ¿Y entonces por qué llegamos hasta el 6-7, papu? Este es el turno número 7 presencial. Listo. Entonces empecemos con Valentina Sánchez. Listo, profe, ya comparto pantalla. ¿Me la puedes habilitar, por favor? Sí, ya. Bueno, pero desinfecta los dos, pues. ¿Ya? Listo, profe. 4 minutos. Listo, profe, ya en mi pantalla.
Sí, ya se ve. Vale. Y mientras abramos acá la plataforma del colegio, ¿sí o qué? Chaca, chaca, chaca. Bueno, Profe, exposición del segundo periodo, tercera evidencia. Las extinciones. Bueno, en esta época está en curso la extinción del Homo sapiens, que somos nosotros. Bueno, el SARS-CoV-2 ha matado al 3% de toda la población. El aire está como construido por los átomos y tenemos que acordarnos que los átomos tienen tres partes, que es electrón, protón y neutrón. Electrón tiene carga, el protón tiene carga positiva, el neutrón carga neutra. Teorías Y evolutivas, mi amor, eso es de primer periodo. Vamos con teorías evolutivas. Bueno, una palabra importante es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí voy a decir el resumen que yo tengo sobre la película 2001, Una Odisea en el Espacio. Se ve la evolución humana, primero cómo cazan en manada para poder comer, cómo empiezan a desarrollar sus herramientas y a tratar de sobrevivir en su terreno. Nosotros no venimos de los monos ni de los chimpancés, que eso es algo muy importante que la mayoría de personas dicen que nosotros venimos de ellos. Las teorías del cuello tan largo de las jirafas. Entonces vamos a ver fijismo, Lamarck y darwinismo. El fijismo es la teoría de que las jirafas tal como nacen se quedan, que no hay evolución. La de Lamarck se trataba de que las jirafas se iban esforzando para ir alcanzando su alimento. Entonces, si ellas se estiraban, iban estirando su cuello. Pero pues esta teoría no es aceptada. Al cambio, la del darwinismo sí es la más aceptada, que es que cada uno tienen que adaptarse al lugar donde estén. Como cuando lo de los pinzones, que cada pinzón tiene un pico diferente de acuerdo en el lugar donde esté. Y eso fue todo. Falta el neolamarquismo, el neodarwinismo, profundizar, por ejemplo, qué es la genética en los dos casos. Recuerden que para el neolamarquismo es importantísimo, digamos que la ecología y los cambios del biotopo, de las condiciones de un ecosistema. Entonces te faltó. Bueno, ¿cómo es tu apellido, amor? Ríos, profe. Sánchez. Sánchez Ríos. El día de biología. Listo, Sánchez, 80. Listo, 80. 1. ¿Quién es el 1 acá? Listo, papu. ¿Dónde está la presentación? ¿Cuál es tu apellido? González Ramírez, ¿sí? Papu, pero estamos desde Afán. Papu. Papu. Profe, estamos en biología. En biología. Eso, Papu. 5. exposición de biología. Teoría de Lamarck. Bueno, pues esta teoría básicamente trata de que, como pueden ver en la imagen, pues al inicio pues, las jirafas, pues como no vean alcanzar el alimento, pues ellas se tuvieron que ir estirando y adaptando para poder conseguirlo. Básicamente esta es una de las teorías que no fue tan aceptada.
Teoría de Darwin. Bueno, pues la teoría de Darwin, pues, esta consiste básicamente en lo cual, pues, que, como podemos ver en el ejemplo de los pinzones, pues, que cada uno era de diferentes lugares, ya que, pues, los que tenían el pico como más chiquito, pues, ellos comían básicamente insectos y eso, y en cambio, pues, los que los tenían como más grandes, ellos comían como tipo así roedores y así. Bueno, bueno, Wallace. Bueno, básicamente ese señor, pues fue el que descubrió que había como un tipo, por así decirlo, como barrera que hacía que hubieran diferentes especies. Por así decirlo, que en un lado habían como otros tipos y así. El neolamarquismo, bueno, pues el neolamarquismo es una teoría pues, que consiste así, que pues es básicamente como el mismo ejemplo de las jirafas, solo que esto se dio a partir de la genética, que como pues, como les he explicado anteriormente, pues cuando ellas se estiraron, se preservaron esos genes y eso fue vital para que se mantuvieran con vida. Gracias. No, darwinismo. Bueno. Pues espero que el darwinismo no fue un tema que tanto entendí bien, pero bueno, creo que sí. Bueno, pues básicamente el neodarwinismo básicamente está conformado por la genética, que hace que las genéticas cambiaran entre distintas especies, haciendo que se preservaran, que cambiaran y que votaran. Listo, es todo. Lo que pasa es que el neodarwinismo, a ver, González, Ramírez, Andrés. Y vamos con, y mientras voy explicando. Profe, ¿tú has hecho un virtual presencial así? Sí. Isabel Aldana. Entonces, lo que sucede es que el neodarwinismo lo que hace es retomar sí la genética, pero una genética que se llama genética molecular, que es mucho más profunda. Y con eso sacan la sistemática, que la sistemática es una forma evolutiva. Aldana, ¿ya? Comparte la pantalla. Entonces, es una forma de hacer una clasificación de los seres vivos, pero también ver sus orígenes a partir de los genes. Bueno, ahora sí, rápidamente. Entonces, los procesos evolutivos. Bueno, primero que todo les quiero hablar un poquito de qué es la evolución. Entonces, la evolución es un proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Las mutaciones producen variación genética en las poblaciones, tanto como el medio ambiente. Interactúa con dichas variaciones seleccionando a aquellos individuos que mejor se adaptan a su entorno. Teoría de Lamarck, que se diría también lamarquismo o transformismo. Entonces, el entorno cambia, las formas de vida luchan por adaptarse a las nuevas exigencias de su hábitat. Estos esfuerzos modifican su cuerpo físicamente y estos cambios son heredados por la descendencia, como podemos ver acá el ejemplo del elefante, que el elefante tuvo que alargar su forma de su trompa para que pues así tuviese la facilidad de tomar baños y beber agua. Teoría de Darwin, la teoría de la evolución por selección natural de Darwin. Origen del hombre tiene su mayor hito. ¿Hito qué significa? Significa que para Darwin fue un acontecimiento importante como lo fue su teoría. Entonces, dentro de la evolución biológica, de la selección natural y la selección sexual, como que sitúa a la especie humana actual como los Homo sapiens sapiens.
la teoría de Walsline es que Walsh es más conocido por su teoría, la biogeografía de la Esa es isla. la teoría de Wallace Line, o sea, Teoría de Wallace. Muy bien. Sígueme, amor. Bueno, que las formas en que la vida de las islas, que la mezcla de las especies, mejor dicho, ambas islas estaban separadas por aguas profundas. Y Walsh se dio cuenta que la mayoría de las especies no podían cruzarlas, como tú nos explicaste la clase pasada, si no estoy tan loca. El neolamarquismo, que la idea principal sobre la que se fundamentó el neolamarquismo es que la transmisión de caracteres adquiridos mediante la herencia, esto significa que los individuos pueden modificar sus características físicas por diversas causas. Aunque algunos paleontólogos consideran imposible que un carácter adquirido mediante esfuerzo individual pueda alterar el ADN y hacerse hereditario. La teoría del neodarwinismo, conocida también como teoría sintética de la evolución, así se conoce también esa teoría. La teoría renovada de las ideas sobre la evolución de las especies, que solo reconoce la selección natural y las mutaciones genéticas. Eso significa el cambio de la estructura del ADN como factores que causan la aparición y la expansión de nuevas formas animales y vegetales. Y listo, profesora, fue mi exposición. Bueno, muy bien. Mirar, pues que Wallace es el padre de la biogeografía, pero estuvo bien. Bien. Samantha, presente, nunca impresente. ¿Puedes dar mi libro como apoyo? Para escribir, claro. Para leer, no. No, pero digamos, Profe, una pregunta, ¿cuánto me saca? ¿Sí ven? Dije. yo, ¿Sí me escuchaste? ¿Sí? Aldana, ¿me escuchó? Hola, ¿estoy solo en este mundo? no, profe, yo sé. Bueno, Samantha, ¿no? A ver. Listo. Entonces, exposición de biología se mata. Entonces tenemos al señor Lamarck. Este Lamarck creó la teoría del lamarckismo, que hablaba de que las jirafas tenían un cuello muy corto, pero a medida de la evolución, ellas por el esfuerzo fueron desarrollando órganos que hicieron que el cuello se les hiciera más largo. Tenemos a Charles Darwin, el señor que creó la teoría del darwinismo, que este darwinismo habla de que las jirafas ya tenían el cuello largo, pero no lo tenían corto. Entonces tenían que adaptarse al ambiente y que el que no se adaptaba moría y las otras dos, las que se adaptaron, seguían viviendo. El señor Alfred Russel Wallace, el señor que hizo que descubrió la línea, que la llamó la línea Wallace. Que la línea de Wallace es que hay corrientes más ligeras y más grandes, más fuertes, que formaban una barrera la cual separaba otro mundo, la cual tenía como especies como un poquito más diferentes y todavía que no se habían como descubierto. Está viendo este man que está haciendo señas. Entonces está entendiendo sus jutsus. Sí. Entonces, tenemos el neolamarquismo. Que el neolamarquismo habla de que
de que, por ejemplo, la explicación que nos hizo el profe de la hija de la roca, que la roca, que la roja, ¡ay! Es que la roca, por fin, la roca tiene músculos. Entonces, como la roca es fuerte y musculoso, entonces el lamarquismo dice que van a hacer con esos músculos. Pero no, señor. Así es que es. Porque eso son algunos ejercicios. Y por último tenemos el neodarwinismo. Tenemos la genética, que esta es parte del ser humano, que tenemos los genes, que está profundizada con el ADN. La paleontología, que esta habla de una ciencia natural que se investiga a través de los fósiles de hace muchos años, muchos años. Y la sistemática, que es una área de biología que se encarga de clasificar especies de la vida, de su historia evolucionista. Muy bien. Muchas gracias. Spanish y Martínez es como entender la Excuse me. Sacaba 100, pero pues por el error de ortografía, 30. No mentira. 100. Nicole. Listo, profe. Dame un segundito que voy a prender la cámara. Vale. ¿Tú eres con quién? No, profe, lo que pasa es que yo antes estaba con Ángel Porras, sin embargo, pues decimos que la forma de trabajar de nosotros dos no, no la pudimos unir, entonces lo hicimos separado. Bueno. Listo, excelente, Nicole, bien. No, me da igual, me gusta es que sepan. Listo, dale, Nicole. Eso, profe, ¿ahí ves? Afortunadamente siempre he visto mi vida desde que nací. Ah, sí, ya sé, presentación. Primero, bienvenidos a mi exposición de biología elaborada por Nicole Bauer Sáez, grado sexto A. Primero definamos conceptos. Primero que la evolución desde Lamarck. La evolución desde Lamarck trata que mediante una necesidad se requiere esfuerzo para lograr ese objetivo. Entonces lo que decía Lamarck en su teoría era que en el ejemplo de las jirafas, si una jirafa se esfuerza por alcanzar los frutos que están en los árboles altos, ¿por qué? ¿Por qué toman esa decisión ya de los árboles altos y no del piso? Porque ya se acabó. Entonces ellos necesitaban una nueva necesidad, que era alcanzarlos desde los árboles, como lo podemos ver detrás de mí. Entonces, la teoría de Lamarck es desde el esfuerzo que una especie logra para alcanzar un objetivo. Ahora vamos con la evolución desde Darwin. La evolución desde Darwin trata desde la competencia. Es decir, que si una especie se adaptaba al espacio y podía alcanzar los frutos, desde la jirafa podía alcanzar los frutos que estaban en los árboles altos, sobrevivía y podía seguir. Sin embargo, la especie que no alcanzara, o la jirafa que no alcanzara los frutos de los árboles, no podía seguir, es decir, no sobrevive. La evolución desde Wallace. La evolución desde Wallace trata que las especies, desde las condiciones que rodean a las especies, hay una evolución. ¿Pero qué quiere decir eso? Les voy a mostrar acá la línea de Wallace, que ahí se los puedo decir mejor. Es que, ¿cómo así condiciones? En las cataratas, como nos decía el profesor, Wallace miró que habían unos tipos de peces diferentes de acá y diferentes de acá. Pero ¿por qué son diferentes si están en el mismo lugar?
lo que pasa es que el ambiente, y además toca tener algo muy en cuenta, es que la profundidad del agua era diferente. Entonces, no se podían unir. Entonces, eso es un punto muy importante que notó Wallace, y además que depende del ambiente, se desarrollan diferentes las especies, porque no podemos decir que las especies fueron diferentes, porque pudieron haber sido las mismas especies, sin embargo, se desarrollan de diferente manera. Es decir, no es lo mismo que una persona que nazca acá en Bogotá, que es un clima frío, a que nazca en África o a que nazca, por ejemplo, en Santa Marta, que son climas diferentes. Ahora les voy a explicar sobre el neolamarquismo, pero ¿qué quiere decir neo? Neo significa nuevo. ¿Y por qué se le llama nuevo? Porque es como avanzó esa teoría de la Lamarck, que decimos que es desde el esfuerzo. Entonces, trata sobre la herencia de caracteres, pero ¿qué quiere decir eso? Que a través de la evolución, si antes una jirafa tenía una jirafa bebé, esa jirafa tendría la oportunidad de esa herencia de tener un cuello un poco más largo, y así sucesivamente va creciendo. Y desde el neodarwinismo, que decimos que es desde la competencia, trata sobre la variedad de genes de la población, de una población específica, que presenta por casualidad gracias a la mutación. Entonces decimos que todos somos mutantes, pero ¿por qué decimos que somos mutantes? Porque si todos no fuéramos mutantes, todos seríamos iguales. Ahora les quiero hablar sobre la selección natural desde Darwin. La selección natural trata sobre el ambiente, y como podíamos ver que él en su viaje de Beagle, me voy a adelantar un poquito, porque ya ahorita les iba a explicar sobre el viaje de Beagle, sin embargo se los adelanto. El viaje de Beagle, él encontró en las Islas Galápagos, fue donde él formó la teoría de la selección natural, porque vio que estos pájaros, que son pinzones, tenían los picos diferentes. ¿Pero por qué los tenía diferentes? Porque una cosa muy importante de uno ser naturalista, porque antes se llamaban naturalistas, una cosa muy importante es que ellos debían tener mucha observación, y al tener mucha observación podían mirar lo que sucedía a su alrededor y las diferencias que podían tener. Y perdón que se me olvidó algo muy importante, y es que Wallace se podría decir que es el padre de la biogeografía, porque trata sobre la geografía, que son los mapas, y lo bio de la vida. Ahora la selección natural, ¿cómo opera? Opera desde las etapas del ciclo de la vida. Acá, como lo podemos ver en el ejemplo de la planta, va desde la semilla hasta ya cuando tienen frutos. Entonces, todo ese proceso a lo que se le llama la selección natural. El viaje de Beagle. Algo que toca tener muy en cuenta es que todos decimos que duró 5 años, sin embargo, estaba programado para 3 años, sin embargo, duró 5. Es decir, que también podremos concluir que duró más tiempo en tierra que en el mar. También sobre el viaje de Beagle era sobre los pájaros, porque de los pinzones, y además él también encontró diferentes especies. Sin embargo, la más representada es la de los pinzones. Y acá lo último, acá lo que les decía sobre la isla Galápagos, y que encontré diferentes especies, que es una isla que queda al lado de Ecuador. Y por último, ¿cuál era la hipótesis de Darwin según la experiencia en las Islas Galápagos? Que era la misma que quería decir y expresar Wallace. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipótesis de Darwin es que depende
del ambiente en el que se encuentra esa especie se desarrolla de diferente manera. Sin embargo, lo que pasó con Wallace, y porque Wallace no es tan reconocido igual que Darwin e igual que Lamarck, lo que pasa es que al hacer el viaje que nosotros podíamos representar con la línea de Wallace, él pudo notar también la selección natural. Entonces lo que hizo fue pasarle esa información a Darwin y decirle, yo también encontré esta información y también averiguó más, aunque no hizo el viaje tan largo igual que Darwin, porque pues Darwin lo hizo más extenso gracias al barco de Beagle, que él tuvo demasiada importancia porque su papá trabajaba para hacerle los vestidos a la realeza. Entonces lo que pasó fue que Wallace le dio la información a Darwin y Darwin digamos que de cierta forma la cogió y hizo el libro llamado El origen de las especies. Sin embargo, no le dio el reconocimiento que se debía dar a Wallace, porque Wallace también lo hizo, investigó. Entonces solamente no le dio reconocimiento. Entonces, pues que se puede decir que Wallace ahorita no se reconoce como un gran naturalista. Y estos fueron los recursos y gracias por ver. Bueno, muy bien, Nicole. Bueno, ahorita la imagen de Wallace se ha salvado muchísimo. O sea, de ahorita se le da el valor que tiene Wallace en la vida real. ¿Sí? ¿Quién sigue? Sara. Listo. Chicos, voy a cortar la reunión y se conectan de una, ¿listo? Para que la veamos completa. ¿Estamos? De una se conectan. Y vuelven a levantar la mano, que voy llamando en ese orden que levanten la mano.